tengas miedo, María, pues Dios te ha favorecido. Ven, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Presentamos Caminando con María, un espacio de oración y reflexión sobre la Madre del Mesías. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas de toda la región sur. De manera muy particular y especial a cada uno, saludo a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas de la diócesis de Barahona. Como siempre, damos inicio a este programa Caminando con María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Con esto acabamos de saludar a nuestra Madre. Y bien, hermanos y hermanas, pues ustedes saben que en este mes de octubre, mes del Santo Rosario, estamos pues reflexionando sobre el Ave María, sobre la salutación del ángel a la Virgen. Comenzamos el primer día con el saludo, ¿verdad? Salve, Dios te salve María. Y luego, la semana pasada estuvimos reflexionando en llena eres de gracia. Esta semana continuamos con la parte siguiente, que sería el Señor es contigo. Bien, entonces, pues debemos comenzar diciendo que a veces decimos, o ahí no sé si son traducciones o si son fórmulas, ¿verdad?, de rezar el Ave María, que a veces se dice el Señor es contigo y otras veces el Señor está contigo. Yo prefiero siempre quedarme con el Señor es contigo. Y pues de eso quiero reflexionar hoy. Lo hago, ustedes saben, siempre lo hago desde la meditación, la oración. Entonces, el Señor es contigo. Tenemos el verbo ser, que no es lo mismo que el verbo estar, porque a veces nosotros decimos ser o estar, pero es que el ser hace una referencia como a la esencia, a la existencia misma. Estar es un estado, o sea, yo puedo estar hoy en Santo Domingo, mañana en Santiago, pasado mañana en El Ceibo, el otro día puedo estar en Barahona, etcétera, etcétera. Estar es un estado, no hace referencia como a una esencia perenne, permanente, estable, sino que es algo como que está en movimiento. Puede cambiar de un momento a otro. Pero en el saludo del ángel, el Señor es contigo, nos está hablando de algo mucho más profundo que está contigo. Está diciendo el Señor es, o sea, es en tu esencia, es. Tú eres esencia mía y yo soy esencia tuya. O sea, yo soy contigo. En tu ser yo soy y tú eres en mí. Es algo mucho más así, como mucho más definitivo, algo que define. Es algo que define la esencia de la persona. El Señor es contigo, el Señor habita en ti. Y diciendo el Señor habita en ti, ahí sí que podemos decir que son las dos formas. El Señor es y está. Es y está.
En estos días he estado en una asignatura, ¿verdad?, que estamos impartiendo, que es Psicología de la Personalidad, y estábamos viendo la teoría de Carl Rogers. Carl Rogers es pues un psicólogo humanista, de la corriente humanista, ¿verdad?, y con una esencia cristiana bastante fuerte. Y él plantea que el ser humano tiene un yo ideal, tiene una esencia que es su conciencia, que es la meta a la que él mismo debe llegar, ¿verdad? Es como su ser profundo, es su ser. Ese ideal, el ser humano debe alcanzarlo, debe caminar siempre hacia ese ideal. Y ese ideal está siempre presente en el ser, en la conciencia del ser humano. Entonces, ese ser que está ahí presente es el que vive como en esa expectativa de hacernos sentir a nosotros cuando hacemos algo que está en coherencia con mi ser ideal, con mi conciencia, con mi yo ideal, y cuando yo hago algo que no está en coherencia. Cuando está en coherencia siento una paz, una satisfacción, porque estoy en consonancia con lo que es mi esencia como ser humano. Y cuando hago algo que no está en coherencia con esto, entonces siento una desarmonía, una inquietud, una ansiedad, una angustia, un nerviosismo, una falta de sueño, una falta de estabilidad, una falta de sentido de la vida. Y ahí, en esta incoherencia entre lo que estoy siendo ahora, fíjense que estamos diciendo que podemos usarlo en este caso, ¿verdad? En esa diferencia entre lo que estoy siendo ahora con lo que yo debo ser es donde nosotros podemos caer en situaciones de insalubridad, hasta mental, emocional, psíquica, afectiva. ¿Por qué? Porque no estamos en correspondencia con lo que realmente somos, y ahí podemos entrar con la misión real que tenemos en esta vida. A veces hay personas, puede decir, bueno, pero los psicópatas entonces no tienen esa esencia o no tienen esa conciencia. Pues sí la tienen. ¿Qué pasa? Que cuando las personas, y es una teoría también que plantea Carl Rogers, que dice el ser humano, creo que Rousseau también, el ser humano es bueno por esencia, o sea, el ser humano es bueno, y ahí entra en coherencia con el Génesis. El ser humano sale del amor y Dios vio que era bueno. El ser humano es bueno. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? El ser humano entra a este mundo a través de dos seres humanos más, ¿verdad? Y hay un entorno que les rodea. Entonces ese entorno, esos padres, ese primer entorno, ese entorno familiar, ese entorno social, escolar, todo lo que rodea al niño, debe encargarse de que ese ser humano viva conectado con su esencia, es decir, con el amor. Cuando ese ser humano, a base de maltratos, de insultos, de rechazos, de condicionamientos, porque a veces a los niños se le condiciona en el sentido de que si haces esto que yo quiero hacer, yo te quiero, si tú no lo haces, no te quiero. Y eso llevamos los adultos incluso. Los adultos somos manipuladores. Quiero al otro cuando el otro actúa como yo quiero. Y eso lo hemos aprendido de pequeño. No, o sea, nos desligamos de lo que somos, que es un amor incondicional. Te quiero en tanto cuanto hagas y actúes como yo quiero que tú actúes, como yo quiero que tú seas. ¿Ve? Entonces, esta esencia se va alterando precisamente por la conducta de pecado del ser humano. El pecado del ser humano es desligarse de su esencia, andar buscando fuera lo que tiene dentro, desligarse de su esencia.
no estar en conexión, en coherencia con su ser ideal, con su esencia, con el yo soy, ¿verdad? El Señor está contigo, el Señor es contigo, ¿verdad? Entonces, cuando yo entiendo que yo soy porque Dios existe en mí, porque el único dueño de la vida, el único que existe es Dios. Y cuando me alejo de esa esencia, entonces, cuando yo entiendo eso, que cuando me alejo de esa esencia, yo pierdo entonces esa conexión y entro en conflicto interno conmigo misma. Y entonces viene la falta de paz, la falta de felicidad. Pues el Señor es contigo, es la expresión de que María está en coherencia, en consonancia con su ser, su yo ideal. Está en coherencia, en consonancia con su conciencia. Y estar en esa coherencia y en esa consonancia es lo que hace que el ángel le diga, el Señor es contigo. O sea, tú contigo, o sea, algo que está en mí, el Señor es contigo, expresa que Dios se expresa a través de ti. Dios está en ti, Dios es en ti, Dios es en ti. Entonces, hermanos y hermanas, esto es un poquito así, ¿verdad? Como un poquito, sí, hablando de la esencia, ¿verdad? Y el Espíritu nos va revelando esas cosas. El Espíritu nos va revelando esas cosas en la cotidianidad de la vida. Bien, pues de esto vamos a hablar cuando regresemos en unos minutos después de escuchar este hermoso canto, ¿verdad? Que nos habla también de esa presencia, de esa esencia de Dios en la esencia de María, o esa esencia de María en la esencia de Dios. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia y amada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. Bien, de vuelta con ustedes, hermanos y hermanas. Quizás creo que tengo que rectificar algo que dije anterior. Lo que tengo que decir es que la esencia de María está vinculada con Dios, está en ese vínculo estrecho con Dios que es la esencia misma de la vida y de la existencia. Bien, pues en la vida cotidiana nosotros podemos percibir en nosotros mismos. Es cuestión de poder observarnos a nosotros mismos, poder cultivar esa cultura de no actuar a la ligera, de no dejarnos arropar por el ego que a veces no nos permite ver cuando nos estamos desconectando y cuando estamos conectados con la esencia que somos. El ego nos traiciona porque nos lleva a dejarnos dominar por las apetencias de nuestra mente.
Nuestra mente apetece todo lo que le ofrece el entorno y todo lo que le ofrece el instinto que llevamos dentro. Nuestra mente apetece lo que el mercado ofrece. Y cuando hablo de mercado me refiero a todo, ¿verdad? Todo lo que se nos ofrece y que se nos vende como sustituto de la esencia. Se nos vende una forma para sustituir el fondo de lo que somos. Y entonces eso se convierte en un engaño. Pudiéramos hablar ahí volvemos otra vez al Génesis y podemos hablar ahí del engaño de la serpiente, ¿verdad? La serpiente nos desconecta de ese vínculo que nos lleva a hacer la voluntad de Dios, que no es una voluntad medalaganaria, sino que la voluntad de Dios es precisamente que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia, que seamos felices. ¿Y qué es lo que nos hace felices? Pues estar conectados con esta esencia, porque ella es la que nos lleva a sentirnos coherentes con nuestro yo ideal, con lo que hemos venido a hacer aquí. Cada uno de nosotros hemos venido aquí a cumplir una misión de vida, un propósito de vida en este tablero que es la construcción del reino. Somos obreros de una viña que se llama Reino de Dios. Y en esa viña, Reino de Dios, unos siembran, otros recogen, otros riegan, otros limpian, otros construyen el rancho. Cada uno sabe, viene en su conciencia con ese rol que debe desempeñar. Y la mente que nos vende formas sustitutas de eso a lo que nosotros vinimos a hacer, nos engaña, nos lleva a querer llenarnos de poder, que estamos hablando ahí de las tentaciones que Jesús evidenció, ¿verdad? Que nos evidencia en la misma persona de Dios mismo, la tentación de tener mando, tener poder para sentirnos colocados por encima de otros, para tener autoridad sobre otros, para poder condicionar la esencia de otros engañosamente, porque nos autoengañamos cuando creemos que podemos condicionar esa esencia está ahí. Podemos taparla, podemos amañarla, podemos engañarnos y engañar al otro, pero la esencia humana está ahí, aunque la persona que estemos mirando sea un guiñapo, sea un delincuente, sea lo que sea. Por eso el respeto a la vida está por encima de todo, porque esa esencia es, ¿cómo se llama eso? Es algo inamovible, o sea, está ahí, está ahí. Entonces, por eso el valor de la vida, el valor de cada ser humano está por encima de todo. Y el otro, bueno, nosotros también se nos venden engaños, la mente nos engaña, ¿verdad? Nos quiere vender como algo esencial en los placeres, ¿verdad? Los placeres sin amor, porque cuando la esencia se conecta con otra esencia, mi esencia se conecta con la esencia de otro ser, lo que sucede es que se alimenta el amor y se alimenta la vida y se da fuerza. Esas dos esencias se fortalecen para trabajar en ese conuco que es el reino. Pero cuando el placer viene solo del instinto, eso significa que puedo estar usando también a ese ser humano y estoy alterando su esencia, porque lo estoy desconectando de lo que es amor, y lo convierto en un instrumento de uso, de placer. Entonces, ahí está el pecado. El pecado está en desconectar al otro y no alimentar la esencia que es el otro. Cuando hay un alimento de la esencia, cuando hay un afecto sincero, limpio,
entre las personas, ahí yo estoy cultivando y fortaleciendo esa esencia humana que es el amor. Y estoy fortaleciendo el vínculo que se da entonces, en el que se manifiesta esa corriente del amor infinito que es Dios mismo. Y en María el Señor es contigo, se establece esa corriente de amor, ese vínculo de amor. Por eso, de manera perversa, una vez escuché, pero mira, Dios hizo tal cosa, no sé qué. Es hasta inapropiado, ¿verdad? Yo repetir, porque no se entiende la dimensión en la que se da el vínculo entre María y Dios. Se da en esa dimensión del ser, en el que si el vínculo existe, de ahí no importa lo que pueda pasar. Es que es el ser que tiene que vincularse con su esencia. Y pues el placer, el tener, el poder, otra forma engañosa de la mente que se deja engañar por el mercado, por la serpiente, es el entender que teniendo muchas cosas va a llenar su esencia, va a conseguir la armonía con su yo ideal. Y ahí está el otro engaño de la serpiente, del pecado. El pecado es eso entonces, desligarse, no estar en coherencia con ese yo ideal, con ese ser que me vincula con Dios. Y eso le llamamos nosotros, le hemos dado el nombre de desobediencia y le hemos dado el nombre de pecado, de algo que no es coherente con esa esencia que somos. No sé qué definición dará el diccionario, pero desde la oración lo percibimos así. Es no estar, es cada vez que nos desvinculamos de la esencia del amor. Y déjenme decirle, hermanos y hermanas, que incluso hay muchas formas y muchas religiones, estructuras de diferentes estructuras, y quiero decir eso, estructuras religiosas sobre todo, sociales, que han estructurado la violación permanente a este vínculo. Lo tienen como una estructura, como una doctrina. La violación permanente a este vínculo, este vínculo esencial entre las personas, el vínculo del amor, y entre la persona y Dios. Por ejemplo, hay una teología de la abundancia, una teología de la liberación, una teología, no me refiero a la teología de la liberación que se desarrolló en América Latina, sino otra teología que plantea que nosotros tenemos que llenarnos de riqueza y que esa riqueza vienen todas de Dios para que nosotros nos sintamos abundantes y seamos felices. Si no está el vínculo con la esencia, eso es un engaño de la serpiente. Es un engaño. Cuando nuestra mente nos lleva a pensar que acumulando cosas vamos a tener estabilidad, es un engaño de la serpiente. Cuando nuestra mente nos lleva a pensar que teniendo placeres y placeres y placeres voy a ser feliz, es un engaño de la serpiente. Cuando nuestra mente nos lleva a pensar que ejerciendo poder sobre los demás vamos a sentirnos felices y realizados, es un engaño de la serpiente. Para muestra, un botón. O sea, podemos observar muchos cuadros de personas con todas esas envueltas en todas esas tentaciones, en todos esos engaños de la serpiente, y no son felices. Viven estresados, enfermos, bajo medicamento todos los días, con dolores por todas partes. Algunos se suicidan, otros viven amargados, viven sin sentido, otros viven la vida como si fuera una carga, una tonelada que llevan sobre sus hombros. Todo eso es porque sutilmente la serpiente
se ha apoderado de su mente y les ha hecho creer que con todas esas cosas que posee se está realizando como persona. Y no es así. Lo que realmente da la felicidad y lo que realmente hace que el ser humano se sienta vinculado, que se sienta feliz, como le dijo, no recuerdo quién fue que dijo, feliz tú porque has creído que de todas maneras se realizaría el plan de Dios. No recuerdo ahora quién fue. Quien puede vivir en esa felicidad es quien se ha encontrado con su conciencia, y en esa conciencia, en ese vínculo con el ser, se descubre a sí mismo y entonces no se queda ahí, sino que se preocupa y se ocupa en que otros también descubran quiénes son. Siempre repito lo mismo, pero es que eso es. ¿Quiénes son? ¿Dónde está su esencia? ¿De dónde viene esa esencia? Y cómo vincularse con esa esencia para lograr la realización, lograr el vivir en esa felicidad que no es fantasía, una felicidad que nada ni nadie, una alegría que nada ni nadie puede quitar, porque no está hecha de cosas, no está hecha de placeres y no está hecha de poderes, no está montada sobre otros, no depende de otros seres humanos, sino que depende del vínculo con la esencia misma. Por eso el Señor es contigo. María está en la esencia, Dios es en ella y ella depende, está ahí vinculada con esa esencia. Bien, hermanos y hermanas, pues que la gracia de esta Virgen, la gracia del Espíritu Santo que la cubre, pues nos acompañe, nos cubra y que podamos abrirnos a aprender, a dejarnos educar por ella para que logremos establecer este vínculo y esta armonía con nosotros mismos y para que podamos también acompañar a otros en este proceso. Todos y todas estamos llamados a hacer este proceso. ¿Cómo puedes amar a los demás? ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas al hermano? ¿Y cómo puedes decir que amas al hermano si no te amas a ti mismo? Cuando se habla de este amor, no se está hablando de cuidados y de banalidades superficiales. Se habla de cuidar, de atesorar, primero de descubrir, cuidar, atesorar esa esencia, ese vínculo permanente con esto que somos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María. Hasta la próxima semana, hermanos y hermanas, si Dios lo permite. No se vayan sin escuchar esta hermosa canción. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría.